Me llamo Mercedes Castillo. Tengo 72 años y acabo de descubrir la traición más dolorosa de mi vida. Pero empecemos por el principio. Mi esposo Roberto murió hace 3 años. Un infarto súbito. Sin despedidas, sin palabras finales. Quedé sola en esta casa que construimos juntos durante 45 años de matrimonio. Solo tenía a mi hijo Alejandro. Mi único hijo. Mi razón de vivir. Cuando me anunció que se casaría con Isabela, lloré de felicidad. Por fin tendría una nuera. Tal vez nietos pronto. «Mamá, quiero la boda más hermosa del mundo», me dijo Alejandro. «Isabela se lo merece. ¿Cómo negarle algo a mi único hijo?» Saqué todos mis ahorros. Vendí las joyas que Roberto me había regalado. Incluso hipotequé la casa. $40,000. Cada centavo que tenía. La boda fue perfecta. El vestido de Isabela costó $5,000. El salón, $15,000. La comida, $8,000. Las flores, el fotógrafo, la música. Todo era exactamente como Isabela había soñado. Ese día, viéndolos bailar, pensé que había valido la pena. Mi sacrificio tenía sentido. Pero 3 meses después, todo cambió. Alejandro llegó una tarde. Parecía nervioso. «Mamá, tenemos que hablar». Me senté en el sofá donde Roberto solía leer sus periódicos. «¿Qué pasa, hijo?» «Isabela está embarazada». Mi corazón saltó de alegría. ¡Qué maravillosa noticia! «¿Cuándo nacerá mi nieto?» Alejandro desvió la mirada. «Mamá, necesitamos la casa». ¿La casa? No entiendo, hijo. Isabela quiere remodelar todo. Hacer un cuarto para el bebé. Una cocina moderna. Necesitamos que te mudes. Las palabras me golpearon como martillos. ¿Mudarme? ¿De mi casa? Temporal, mamá. Solo mientras remodelamos. ¿Temporal? Mi casa. La casa donde Roberto y yo fuimos felices. Donde criamos a Alejandro. Donde cada esquina tenía una memoria. ¿Y dónde viviría? Encontramos una residencia muy bonita. Para gente mayor. Tendrás compañía. Una residencia, un asilo. Me querían botar como a un mueble viejo. Hijo, esta es mi casa. Lo sé, mamá. Pero Isabela dice que es muy grande para una sola persona. ¿Y con el bebé? Isabela dice. Todo era lo que Isabela decía. Dame tiempo para pensarlo. Claro, mamá. Pero no mucho. Isabela quiere empezar pronto. Esa noche no pude dormir. ¿Cómo mi propio hijo podía hacerme esto? Después de gastar todo lo que tenía en su boda. Después de quedarme sin nada. Al día siguiente decidí llamar a mi hermana Carmen en Miami. «Mercedes, ¿cómo estás?» Le conté todo. El dinero de la boda. La petición de Alejandro. Carmen se quedó en silencio. «Mercedes, hay algo que debes saber». «¿Qué cosa?» «Sobre la herencia del tío Joaquín». «¿Tío Joaquín?» Nuestro tío había muerto 2 años atrás. Soltero, sin hijos. ¿Qué herencia, Carmen? ¿Nunca recibiste la carta del abogado? ¿Qué carta? Carmen, no sé de qué hablas. Mercedes, tío Joaquín te dejó su casa en Cartagena. Vale más de $200,000. El mundo se detuvo. ¿Cómo? El abogado mandó la carta hace 1 año y medio. ¿A tu dirección? 1 año y medio. Cuando vivía sola después de la muerte de Roberto. Cuando Alejandro venía constantemente a ayudarme con el correo. ¿Alejandro había visto esa carta? Carmen, ¿estás segura? Completamente. Incluso llamé para preguntar por ti. El abogado dijo que habían enviado la documentación. Colgué el teléfono con las manos, temblando. Si Alejandro había interceptado esa carta, si sabía sobre la herencia, todo tomaba un sentido. Terrible. La insistencia en pagar la boda cara. Mamá, Isabela se lo merece. ¿Me había manipulado para gastar todos mis ahorros? ¿Sabiendo que tenía una herencia esperándome? Fui a revisar el cajón donde guardaba el correo importante. Busqué cada carta de los últimos 2 años. Nada del abogado de tío Joaquín. Pero encontré algo más. En una carpeta que decía documentos de Alejandro. Había papeles que no recordaba haber puesto ahí. Los saqué. Eran documentos legales. En español,
de un abogado en Cartagena. Mi corazón dejó de latir. Ahí estaba mi nombre, la herencia del tío Joaquín, la casa en Cartagena y al final del documento, una firma, mi supuesta firma. Pero yo nunca había firmado. Eso, Alejandro había falsificado mi firma y había transferido la propiedad a su nombre. Mi propio hijo me había robado una herencia de $200,000. Pero ¿cómo sabía él de la herencia cuando yo no sabía nada? La respuesta estaba en la siguiente. Página, una carta fechada hace 1 año y medio, del abogado. Dirigida a mí, pero abierta. Alejandro había interceptado mi correo, había falsificado mi firma, había robado mi herencia. Luego me había convencido de gastar mis últimos ahorros en su boda, para dejarme completamente sin nada, para obligarme a irme a un asilo. Mientras él vivía en mi casa, con el dinero que me había robado, me senté en el suelo de mi habitación llorando, no de tristeza, de rabia. Mi propio hijo, la única persona en la que confiaba, me había traicionado de la manera más cruel posible. Pero Alejandro no sabía algo. No, sabía que yo había descubierto su traición y no sabía lo que iba a pasar a continuación. Porque si él podía jugar sucio, yo también podía. Guardé los documentos falsos en mi caja fuerte. Evidencia, Alejandro no sabía que los había encontrado. Durante 3 días actué normal, como si nada hubiera pasado, como la madre tonta que él creía que era. Pero por dentro, planeaba. Llamé al abogado en Cartagena, doctor Mendoza. Habla Mercedes Castillo. Señora Castillo, qué gusto escucharla. ¿Recibió mis cartas? Sí, doctor. Tengo algunas preguntas sobre la herencia. Por supuesto. Aunque veo en mis archivos que usted ya firmó los documentos de transferencia. ¿Transferencia? Sí, señora. A nombre de Alejandro Castillo. Su hijo, ¿verdad? Mi voz se mantuvo calmada. Doctor, creo que hay un error. Yo nunca firmé ninguna transferencia. Silencio. ¿Cómo dice? Nunca he transferido esa propiedad a mi hijo. Pero, señora, tengo aquí los documentos con su firma. ¿Podría enviarme copias por correo certificado? Desde luego. Pero, señora Castillo, esto es muy serio. Lo sé, doctor. Muy serio. 3 días después, llegaron las copias. Mi supuesta firma estaba ahí, pero era falsa. Yo conocía mi propia firma. Alejandro había practicado, pero no era perfecta. Llamé a Carmen. Carmen, necesito un favor muy grande. Dime, hermana. Necesito que vengas y que traigas a tu esposo, el abogado. ¿Qué está pasando? Te explico cuando llegues. Pero Carmen, no le digas a nadie que vienes, especialmente a Alejandro. Mercedes, me estás asustando. Es importante. ¿Puedes venir mañana? Claro. Esa noche Alejandro vino a cenar. Como todas las semanas desde la muerte de su padre, Isabela no vino. Otra vez. ¿Dónde está Isabela? Con sus amigas. Ya sabes cómo son las embarazadas. ¿Embarazadas? Isabela tenía apenas 2 meses, pero actuaba como si fuera frágil cristal. Hijo, ¿has pensado en lo que hablamos? ¿De qué, mamá? De la casa. ¿De que me mude? Alejandro sonrió. Esa sonrisa que antes me derretía el corazón. Ahora me daba náuseas. Sí, mamá. Isabela ya encontró la residencia perfecta. Podrías mudarte el próximo mes. ¿El próximo mes? ¿Tan pronto? Es que Isabela quiere empezar la remodelación ya. Isabela quiere. Siempre Isabela. ¿Y el dinero para la remodelación? No te preocupes por eso, mamá. Claro, no me preocupe. Él tenía $200,000 robados. Hijo, ¿nunca has recibido correspondencia para mí por error? Alejandro casi se atraganta con el agua. ¿Correspondencia? Sí, cartas, documentos. No, mamá. ¿Por qué? Mentiroso. Por nada, hijo. Solo curiosidad. Al día siguiente llegó Carmen con su esposo, Eduardo. Eduardo era abogado especializado en fraudes. Le mostré todos los documentos. Mercedes, esto es falsificación de documentos. ¿Qué puedo hacer? Primero, reportarlo a la policía. Segundo,
iniciar un proceso legal para recuperar la propiedad. ¿Cuánto tiempo tomaría? Meses, tal vez un año. Un año luchando contra mi propio hijo. Eduardo, hay otra forma. ¿Qué tienes en mente? Sonreí. Por primera vez en días, sonreí de verdad. Voy a darle una lección que nunca olvidará. Les expliqué mi plan. Carmen se veía preocupada. Mercedes, ¿estás segura? Completamente. Eduardo sonrió también. Es arriesgado, pero podría funcionar. Entonces hagámoslo. Esa tarde llamé a Alejandro. Hijo, ¿podrías venir? Tengo algo importante que decirte. ¿Qué pasa, mamá? Mejor ven. Es sobre la casa. Una hora después Alejandro llegó. Con Isabela. Por supuesto. Ella quería escuchar todo. Hola, Mercedes. Me saludó Isabela con su voz falsa. Hola, querida. ¿Cómo te sientes? Un poco cansada. El embarazo, ya sabes. Claro. 2 meses de embarazo y ya estaba cansada. Nos sentamos en la sala. Hijo, he estado pensando en lo de mudarme. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Y? Tienes razón. Esta casa es muy grande para mí. Isabela sonrió triunfante. Me parece muy sensato, Mercedes. Pero hay un problema. ¿Cuál problema? Preguntó Alejandro. El dinero. ¿Qué dinero? Para pagar la residencia. No tengo dinero, hijo. Gasté todo en tu boda. Alejandro e Isabela intercambiaron miradas. Mamá, ya encontraremos la forma. ¿Cómo? ¿Van a pagar ustedes? Silencio incómodo. Bueno, mamá, podrías vender la casa. Ahí estaba. La verdadera razón. No querían remodelar. Querían que vendiera la casa para quedarse con el dinero. ¿Vender la casa? Sí, mamá. Vale mucho dinero. Podrías comprar un apartamento pequeño o pagar la residencia por años. ¿Y dónde vivirían ustedes? Podríamos rentar algo mientras tanto, dijo Isabela rápidamente. Solo hasta que tengamos nuestro propio lugar. Mentirosos. Querían mi casa y el dinero de la venta, además de los 200.000 que ya habían robado. No sé. Esta casa tiene muchos recuerdos. Mamá, dijo Alejandro tomando mi mano. Papá querría que fueras feliz, que no te quedaras sola en esta casa grande. ¿Cómo se atrevía a mencionar a Roberto? Roberto se revolcaría en su tumba si supiera lo que su hijo estaba haciendo. Tienes razón, hijo. Isabela sonrió más ampliamente. Voy a vender la casa. ¿En serio? Isabela casi gritó de emoción. En serio, pero con una condición. ¿Cuál condición? Preguntó Alejandro. Quiero que ustedes se encarguen de todo. Los papeles, la venta, todo. Por supuesto, mamá. Isabela tiene experiencia en bienes raíces. Mentira. Isabela trabajaba en una tienda de ropa. Perfecto. Mañana voy donde el notario a firmar un poder legal. ¿Poder legal? Sí, para que puedan manejar la venta sin mí. Así no me preocupo por nada. Alejandro e Isabela se miraron emocionados. Pensaban que habían ganado. No sabían que acababan de caer en mi trampa. Porque mañana no iba a firmar un poder legal. Iba a firmar algo muy diferente. Algo que cambiaría todo. Y Alejandro no se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Al día siguiente fui al notario, pero no sola. Eduardo, el esposo de Carmen, me acompañó. ¿Estás segura de esto, señora Castillo? Completamente. Firmé los documentos. No era un poder legal para vender la casa. Era algo mucho mejor. Llamé a Alejandro esa tarde. Ya firmé todo, hijo. ¿En serio? ¿El poder legal? Sí, pueden empezar con la venta cuando quieran. Mamá, eres la mejor. ¿La mejor? ¡Qué ironía! Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro e Isabela actuaron como dueños de mi casa. Trajeron agentes de bienes raíces, hicieron fotos, pusieron la casa en venta. Isabela incluso empezó a empacar mis cosas. Mercedes, encontré esta residencia preciosa, me dijo mostrando un folleto. Tiene jardín y todo. Se ve bonita, querida. Podrías mudarte el próximo viernes. ¿El próximo viernes? ¿Tan pronto? Es que ya tenemos 3 ofertas por la casa. Queremos cerrar rápido. Por supuesto.
Tenían prisa por robarme mi casa también. ¿Cuánto ofrecen? 300.000, dijo Alejandro emocionado. Más de lo que esperábamos. $300.000, más los 200.000 que ya habían robado. $500.000. Mi dinero. El dinero por el cual su padre y yo trabajamos toda la vida. ¿Cuándo sería la firma? Lunes que viene, dijo Isabela. ¿Ya tienes cita en la residencia para el viernes? Todo planeado. El viernes me botaban al asilo. El lunes vendían mi casa. Y se quedaban con todo. Pero había algo que no sabían. El jueves, Carmen llegó de Miami. ¿Cómo te sientes, hermana? Nerviosa, pero lista. ¿Tienes todo preparado? Todo. Esa noche Alejandro vino a cenar por última vez. Mamá, mañana será un gran día. Sí, hijo, un gran día. Estoy orgulloso de ti. Sé que no es fácil dejar la casa. ¿Orgulloso? ¿De robarme? Alejandro, antes de irme, hay algo que quiero darte. ¿Qué cosa, mamá? Saqué un sobre. Es una carta que tu papá escribió para ti antes de morir. Alejandro se emocionó. ¿Papá escribió una carta para mí? Sí, pero me pidió que te la diera solo cuando fuera el momento correcto. ¿Y es ahora el momento correcto? Creo que sí. Alejandro abrió el sobre con las manos temblorosas, pero no era una carta de Roberto. Era una copia de los documentos falsificados de Cartagena, con su firma falsificada marcada en rojo, y una nota que decía: «Querido hijo, ya sé todo lo que has hecho. Mañana descubrirás las consecuencias». Alejandro se puso pálido. «Mamá, esto, ¿yo puedo explicar?» «¿Explicar qué, hijo? ¿Cómo robaste mi herencia? No es lo que parece. ¿Cómo falsificaste mi firma? Mamá, ¿cómo me manipulaste para gastar todos mis ahorros?» Alejandro se puso de pie. «Ese dinero era para la familia». «¿Qué familia?» «La familia que me iba a botar a un asilo. No íbamos a botarte». «Entonces, ¿por qué querían vender mi casa?» «Necesitábamos el dinero». Ahí estaba la verdad. ¿Para qué necesitaban el dinero, Alejandro? ¿Isabela? Isabela tiene deudas. ¿Deudas? ¿Qué deudas? De las tarjetas de crédito. Muchas deudas. ¿Cuánto debe? $150.000. $150.000 en tarjetas de crédito. Por eso necesitaban mi dinero. No para el bebé, no para una casa nueva. Para pagar las deudas de compras de Isabela. Y pensaron que yo podía pagar sus deudas. Mamá, ¿tú no entiendes? Entiendo perfectamente. Me robaron para pagar sus caprichos. Alejandro empezó a llorar. Perdóname, mamá. No queríamos lastimarte. ¿No querían lastimarme? Hijo, mañana vas a descubrir algo. ¿Qué cosa? Que ese poder legal que firmé no era para vender la casa. ¿Qué? Era para donarte la casa, completamente, gratis. Alejandro me miró confundido. ¿Cómo? Quería darte la casa como regalo. Para tu familia, para mi nieto. Mamá. Pero había una condición en los documentos. ¿Qué condición? Que si alguna vez descubría que me habías robado o mentido, la donación se cancelaría automáticamente. Alejandro se puso más pálido. Y no solo eso. ¿Qué más? También recuperaría automáticamente la propiedad de Cartagena. ¡Eso es imposible! No cuando tienes un buen abogado. Eduardo salió de la cocina donde había estado escuchando. «Hola, Alejandro. ¿Quién es usted?» «Eduardo Morales, abogado especializado en fraudes». Alejandro se tambaleó. «Todo lo que hiciste está documentado», continuó Eduardo. «La falsificación, el robo, la manipulación. Pero... Mañana a las 9 de la mañana, un juez va a emitir una orden». «¿Qué orden?» «Para recuperar la casa de Cartagena, para cancelar todos los documentos falsificados y para iniciar un proceso penal por fraude». Alejandro se sentó pesadamente. «No puede ser». «Y hay más», dijo Eduardo. «¿Más? Tu madre también me contrató para investigar las finanzas de Isabela». «¿Qué finanzas?» «Las deudas que mencionaste no son de tarjetas de crédito». «¿Qué?» «Son de apuestas. Isabela tiene una adicción al juego». El mundo de Alejandro se desplomó.
Eso no es cierto. Tengo aquí los registros de 3 casinos. Debe $200.000. 200.000. Y no está embarazada. Silencio total. ¿Cómo dice? Isabela no está embarazada. Nunca estuvo embarazada. Alejandro se puso de pie como un zombi. Eso es mentira. Aquí están los registros médicos. Nunca ha estado embarazada. Pero yo vi la prueba. Las pruebas se pueden falsificar, dijo Eduardo. Alejandro se desplomó en el sofá. Su esposa no estaba embarazada. Tenía una adicción al juego. Le había mentido sobre todo. Y él había destruido su relación con su madre por nada. Mamá, yo no sabía. Hijo, durante 3 meses planeaste robarme. Durante 3 meses me mentiste. Durante 3 meses me trataste como a una estúpida. Perdóname. ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Qué? Que si hubieras sido honesto conmigo desde el principio, te habría ayudado. Con amor, sin trucos. Alejandro lloró como un niño. ¿Puedes perdonarme? Hijo, tú decidiste traicionarme. Ahora yo decidí cómo responder. ¿Qué va a pasar? Mañana vas a descubrir que perdiste todo. ¿Todo? La casa de Cartagena vuelve a ser mía. Tu matrimonio probablemente se acabará cuando descubras todas las mentiras de Isabela y vas a tener que conseguir un trabajo para pagar sus deudas de juego. Alejandro se veía destruido. ¿Y tú? Sonreí por primera vez en meses. Yo voy a mudarme a Cartagena, a la casa de la playa que me dejó el tío Joaquín. ¿Te vas? Sí, lejos de aquí, lejos de las traiciones. ¿Y si Isabela y yo nos divorciamos? ¿Puedo visitarte? Lo miré por largo rato. Hijo, cuando estés listo para ser honesto conmigo otra vez, cuando hayas aprendido el valor de la familia, cuando valores lo que realmente importa, tal vez ¿qué? Tal vez encontremos la forma de reconstruir nuestra relación. Alejandro asintió entre lágrimas. Pero ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué, mamá? Que si me hubieras dicho la verdad desde el principio, no solo te habría ayudado con las deudas de Isabela. ¿Qué más? Te habría regalado la casa. De verdad, sin condiciones. Con amor. Alejandro se quebró completamente. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Yo también, hijo. Yo también. Al día siguiente me mudé a Cartagena, a una casa hermosa frente al mar, con una brisa constante y vecinos amables. Alejandro se divorció de Isabela 2 semanas después, cuando descubrió que además de las deudas de juego, ella tenía un amante. El supuesto embarazo había sido para manipularlo a él también. Isabela había estado jugando con todos, pero al final perdió todo. Alejandro perdió su matrimonio, su casa, su dinero. Isabela perdió su matrimonio y tuvo que enfrentar sola sus deudas. Y yo gané mi libertad, mi dignidad y la lección más importante de mi vida. A veces, la mejor venganza no es lastimar a quien te traicionó, es demostrarles las consecuencias de sus propias decisiones. 6 meses después, recibí una carta de Alejandro. Estaba trabajando en construcción. Vivía en un apartamento pequeño, pagando las deudas de Isabela poco a poco. Mamá, aprendí la lección más dura de mi vida. El dinero nunca vale más que la familia. ¿Puedes perdonarme? Le respondí con una sola línea. El perdón se gana con acciones, hijo, no con palabras. Pero al final de la carta, agregué, te amo, siempre te amaré. Cuando estés listo para ser el hombre que tu padre habría querido que fueras, la puerta de esta casa estará abierta. Porque esa es la diferencia entre él y yo. Él me traicionó por dinero. Yo le enseñé que la familia vale más que cualquier fortuna. Y que las madres, aunque seamos viejas, no somos tontas. Somos más inteligentes de lo que piensan. Y mucho más peligrosas cuando nos traicionan.